Vamos a comenzar con el primer tema de la introducción de la química del carbono. Entonces, como introducción, bien sabemos que la química se va a dividir en dos grandes ramas, que es la química inorgánica y la química orgánica. En la química inorgánica vamos a tener todo lo que corresponde a los organismos no vivos, especialmente todos los elementos de la tabla periódica, metales, no metales, metaloides, gases nobles. Todos estos compuestos, todos estos átomos van a pertenecer a los organismos no vivos. En cuanto a la química orgánica, sabemos que son todos los organismos vivos, animales, plantas, bacterias, todo lo que corresponde a la naturaleza viva como tal. Anteriormente se sabía o se podía entender a los organismos vivos que venían de la teoría de la fuerza vital o vitalicia, la cual decía que solamente los seres vivos pueden generar compuestos orgánicos. Entonces, a partir de 1826, Frederick Waller, va a romper con esta teoría vitalicia. ¿Por qué? Porque él fue el primero en sintetizar una molécula orgánica a partir de compuestos inorgánicos. Entonces, a partir de ahí ya empezó a conocerse más lo que era la química orgánica. ¿Qué es lo que hizo Waller? Él lo que hizo es, en su laboratorio, colocó el cianato de amonio, el cual es una sal inorgánica, y la calentó. Entonces, gracias a esa síntesis o a esa reacción química, empezó a notar que en las paredes de un recipiente al cual contenía esa sal inorgánica, pues se empezaron a poner cristales blancuzcos y a partir de ahí empezó a producir esa urea, la cual esta urea solamente se sabía que la podían producir los organismos vivos. ¿Cómo la producían? Pues son los desechos de las proteínas, lo podemos encontrar en los desechos de la orina, ese compuesto orgánico. Entonces, a partir de ahí se dio cuenta de que no solamente se podía obtener productos orgánicos de materia viva, también se podía sintetizar en forma, de alguna manera, a partir de compuestos inorgánicos para obtener este tipo de compuestos orgánicos. Entonces, eso, ¿cómo se utiliza la urea? Actualmente se utiliza como fertilizante, también se puede utilizar como alimento o suplemento en algunos productos que se les dan a los animales. Entonces, gracias a su gran contenido de nitrógeno, esta urea puede servir para diferentes fines, como fertilizante o como suplemento en los alimentos, como algún tipo de conservador. Ahora, vamos a ver la importancia de la química orgánica en todas las cosas que nos rodean. Primero, está implicado en la transformación y producción de medicamentos, en algunos alimentos. También es una fuente de energía. ¿Por qué? Porque sabemos que gracias a los productos o derivados del petróleo, pues se pueden obtener todos los hidrocarburos. También lo podemos utilizar como materiales plásticos, especialmente en la industria de todos los polímeros plásticos de todo tipo. Es muy importante también en la química forense, nos permite identificar ciertas particularidades en los diferentes organismos vivos. Es una fuente de desarrollo económico por medio de empleos, exportación de productos. Entonces, su uso e importancia en la vida del hombre son son fundamentales. Ahora,
El carbono como tal. El carbono es un elemento, ya sabemos, de la tabla periódica, el cual es uno de los elementos que tienen formas alotrópicas. ¿Qué significa eso? Es decir, que podemos encontrarlo en la naturaleza de diferentes formas. Una de las formas que podemos encontrarlo, ya sabemos, es en forma de diamante, y otra de las formas en las que se puede encontrar el carbono es en forma de carbón o del grafito. El carbono en sí tiene esa particularidad. Entonces, ese carbono está estudiado principalmente, se estudia por la química orgánica. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Pues lo encontramos en nuestra tabla periódica, en el periodo número 2. ¿Cómo corren los periodos? Corren de forma horizontal. Entonces, es el periodo número 2, el cual incluye al litio, al berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Todos ellos se encuentran en el periodo 2. En el grupo 14, entonces el grupo 14 es aquel que también lo podemos conocer como las principales familias en el grupo 4. Estos son los grupos o familias principales. Tenemos las familias principales, que es el grupo 1A, 2A, el grupo 3A, que es la familia del boro, el grupo 4A, que es la familia del carbono. Entonces, en familias de los grupos principales sería el número 4, pero ubicado en el grupo de forma general sería el grupo 14. ¿Cuáles son sus datos básicos? Bueno, sus datos básicos es que el carbono tiene el número atómico, su número atómico es el número 6. Entonces, este número atómico quiere decir que tiene 6 electrones el carbono y su peso atómico o masa es de 12. Entonces, esa es su masa atómica, número 12 unidades de masa atómica. Más adelante les voy a enseñar lo que es la configuración electrónica. ¿Qué características principales tiene el carbono que nos va a ayudar mucho en la química orgánica? Pues una de sus principales características es que el carbono es tetravalente, es decir, que puede formar 4 enlaces. Y esos enlaces van a ser enlaces covalentes, es decir, enlaces muy fuertes. Por eso es que las moléculas orgánicas, gracias a esos enlaces covalentes, tienen grandes fuerzas para que no puedan fácilmente romper otro tipo de átomos, otras fuerzas externas que puedan romper esos enlaces. La configuración del carbono. Bueno, ya les había comentado, el carbono tiene 6 electrones. Entonces, su configuración electrónica es la siguiente. Vamos a tener 2 electrones en el primer nivel. Este es el primer nivel, tenemos 2 electrones. Después, en el segundo nivel, este es el segundo nivel y este es el segundo. En los orbitales S, recuerden que en los orbitales S solamente hay espacio para 2 electrones. Vamos a tener en 2s, vamos a tener 2 electrones, y en 2p, el orbital p puede abarcar 6 electrones. En este caso solamente vamos a tener 2 electrones. Entonces, recordemos un poquito de química 1, de acuerdo a la configuración electrónica por la exclusión de Pauli, vamos a tener el acomodo de los electrones. Recuerden que se van llenando del nivel más chiquitito hasta llegar al nivel más grande, siguiendo las reglas del principio de Home de cómo se van a llenar esos electrones. Aquí tenemos esa configuración electrónica de carbono. Ahora, esta configuración, muchachos, no es estable. ¿Qué significa esto? Que para ser más estable, uno de los electrones tiene que brincar al siguiente nivel. ¿Cómo es que va a brincar al siguiente nivel? Fíjense muy bien. Aquí vemos este electrón que tenemos aquí, que está hacia abajo, con el spin hacia abajo.
uno de estos va a pasar al nivel 2P. ¿Para qué? Para que todo este primer nivel quede con todos los electrones hacia arriba, es decir, con todos los espines o las flechitas hacia arriba. Esta forma es la forma más estable. Esta primera configuración que tiene el carbono es muy inestable. Entonces va a venir una promoción o una excitación de los electrones para pasar a un nivel superior, el cual va a permitir que esos electrones sean más estables. Entonces, aquí en la figurita de abajo, aquí tenemos la configuración normal del átomo de carbono, que es esta de aquí arriba, pero al promocionar o excitar ese átomo de carbono para que obtenga una mayor estabilidad, vamos a tener este nivel de energía superior. Entonces, uno de los electrones, en este caso, el último electrón del nivel 2s, va a brincar a uno de estos niveles 2p de los orbitales. Al brincar, vamos a tener 4 electrones en posición hacia arriba, desapareados. Esos 4 electrones van a permitir que el carbono pueda formar 4 enlaces, ya sea con átomos de otros átomos diferentes o bien átomos del mismo carbono. Aquí abajo podemos observar que las bolitas verdes son los electrones. Cada uno está, este es el primer nivel, son 2 electrones en el primer nivel, que es 1s2, y en el segundo nivel vamos a tener 4 electrones. Entonces, en el segundo nivel, que son estos, son 1, 2, 3 y 4 electrones. Pero uno de los electrones del orbital 2s va a brincar al otro orbital 2p para crear una configuración más estable. Esa configuración más estable va a permitir que el átomo de carbono pueda mostrar diferentes hibridaciones. ¿Qué es una hibridación? Es decir, que puede formar enlaces con diferentes átomos, pero no necesariamente esos enlaces van a ser iguales. Entonces, esas hibridaciones vamos a tener de 3 tipos de hibridaciones. Aquí vamos a ver la primera hibridación, es la hibridación sp3. Esta hibridación sp3 me dice o me está indicando que vamos a tener un orbital, un orbital en S, un electrón en S, con 3 electrones en el orbital P. Es decir, vamos a tener solamente un electrón en S, en el orbital S, y 3 electrones en el orbital 3, en el orbital P. La siguiente hibridación es la sp2. Vamos a tener dos electrones en el orbital S y dos electrones en el orbital P. Y la última, que es la 2sp, vamos a tener 2 electrones en el orbital S y 2 electrones en el orbital P. Entonces, aquí la teoría de la hibridación, vamos a tener 3 tipos de hibridaciones. La primera, que es la sp, la cual son los enlaces sencillos o enlaces simples. Su configuración es configuración tetraédrica, la cual cada uno de los enlaces va a tener ángulos de 109.5 grados. Son enlaces sencillos y, como les mencionaba, va a poseer un orbital S y 3 orbitales P. Vamos a tener 4 enlaces sigma. Los enlaces sigma son los enlaces sencillos, así se les conoce. Para el caso de la hibridación sp2, van a ser enlaces dobles. Su geometría es trigonal plana,
con las separaciones entre cada uno de sus enlaces de 120 grados. ¿Cómo van a ser sus orbitales? Vamos a tener un orbital S y dos orbitales P. Un enlace sigma, que es un enlace sencillo, y un enlace pi. Los enlaces pi son los enlaces dobles. Y la siguiente hibridación, que es la hibridación sp. En esta hibridación vamos a tener enlaces triples. Su geometría es plana o lineal y va a tener ángulos de 180 grados. Está completamente plana la molécula. Vamos a tener un orbital S y un orbital P. En este caso vamos a tener dos orbitales S, dos orbitales P para que sean los 4 electrones y un enlace sigma y dos enlaces pi. Entonces, para que quede más sencillo, ustedes puedan entenderlo, vamos a tener tres tipos de hibridación, sp3, sp2 y sp. Estas hibridaciones van a corresponder a los electrones, cómo van a estar acomodados según los enlaces que puedan formar con otros átomos. Entonces, sp3 es enlace sencillo o simple. ¿Qué tipo de compuestos poseen estos enlaces? Pues los alcanos. Su geometría es trigonal, tetraédrica, perdón, y con ángulos de enlace de 109.5 grados. La siguiente hibridación es la sp2. Vamos a tener enlaces dobles. Los hidrocarburos que poseen estos tipos de enlaces son los alquenos y la geometría es una geometría trigonal plana con ángulos de enlace entre cada uno de los enlaces es de 120 grados. Y por último tenemos la hibridación sp. Esta hibridación son enlaces triples. Los compuestos que van a tener este tipo de enlaces triples son los alquinos. Su geometría es lineal o geometría plana lineal con el ángulo que va a formar entre cada enlace es de 180 grados. Entonces, aquí de lo que les explicaba en la tablita anterior, vamos a tener los tres tipos de hibridaciones. Aquí viene, es enlace simple, enlace doble y enlace triple, SP. Vienen los ángulos de enlace y el tipo de geometría que van a formar esas moléculas. Entonces, alcanos, enlaces sencillos, alquenos, enlaces dobles y alquinos, enlaces triples. Las propiedades de estos hidrocarburos, de los principales hidrocarburos, es de que son poco solubles en agua, pero sí pueden ser solubles en disolventes orgánicos. Otra cosa es que no van a conducir la corriente eléctrica como los compuestos inorgánicos. Recordemos que si disolvemos algún tipo de sal inorgánica en agua, se disocian en sus iones positivos y en sus iones negativos, y de esta forma esos electrolitos pues van a conducir la corriente eléctrica o van a permitir que la electricidad, ¿verdad? Y otra cosa es que se descomponen o se inflaman muy fácilmente al ser calentados y van a reaccionar lentamente debido a sus enlaces covalentes. Recordemos que esos enlaces covalentes tienen la característica de ser más fuertes, no tan fuertes como los enlaces iónicos, pero sí tienen esa característica de ser fuertes. Y aquí vemos otro ejemplo, lo que son, ya les había comentado, es enlaces sencillos, los alcanos, hibridación sp3, los alquenos, hibridación sp2, dobles enlaces, y alquinos es hibridación sp y son triples enlaces. Esto es algo muy importante que no se les debe de olvidar. Los tipos de hibridación, dependiendo de los enlaces que pueden presentar
los compuestos orgánicos. Entonces, algo muy importante es también los tipos de carbono. Es decir, cada átomo de carbono va a tener un nombre de acuerdo al otro átomo a los que se encuentren unidos. Entonces, si un átomo de carbono está unido a otro átomo de carbono, en este caso, este átomo que está aquí, este va a ser un carbono primario. Está unido a un átomo. Entonces, aquí vemos esta molécula, que es un CH3. En el caso del carbono secundario, es un carbono que va a estar unido a dos átomos de carbono. Estos no, porque son hidrógenos, ¿sí? Entonces, este átomo que está aquí al centro es un carbono secundario porque está unido a dos átomos de carbono, ¿sí? En este caso, la molécula es un CH2. Por otro lado, vamos a tener el carbono terciario. Como lo dice su nombre, está unido a tres átomos de carbono. Ese átomo de terciario a fuerzas tiene que encontrarse unido a tres. Entonces aquí tenemos un primero, el segundo y el tercer átomo de carbono. Este es un carbono terciario. En este caso, pues yo si lo veo, puedo decir que es primario, solamente está unido a este. Igual este es primario, solamente se ve que está unido a este. Y en este caso pues es también primario, solamente está unido a este. Pero este que está al centro es un carbono terciario. Y por último, este es un carbono que está unido a cuatro átomos de carbono, completamente llenos, todos sus enlaces. Recordemos que el carbono es tetravalente, tetra de 4, puede formar 4 enlaces, ya sea con átomos del mismo, de su misma clase, de otro carbono, o bien con átomos de otro tipo de átomos. Entonces, eso es referente a los tipos de carbono. Un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Fíjense muy bien, el carbono primario vamos a encontrarlo de color amarillito. Entonces, aquí vemos este carbón, está unido a este otro carbón, ¿sí? Está unido a este otro carbón, es un carbono primario. Igual este carbón está unido a este carbón, es primario. Pero, ¿qué pasa con este carbón que es de color lila? Está unido a 1, 2, y a un ladito tenemos un tercero. Entonces, este lilita es un carbono terciario. Tenemos este de color celeste. Vamos a ver a cuántos carbonos está unido. Está unido a 1, a 2 solamente. Recordemos que tiene que ser carbono, ¿sí? Esa es la principal característica o la primera regla para poder ubicarlo dentro de los tipos de carbono, que sean otros átomos de carbono. Si son hidrógenos, nitrógenos, oxígenos, otro tipo de átomo que no sea carbono, pues no lo podemos considerar dentro de las reglas para nombrarlos como los tipos de carbono. Entonces, ese celeste es un carbono secundario. Pero tenemos aquí este rojo o rosita, está unido a 4 átomos de carbono. Tenemos uno arriba, uno a la derecha, izquierda y uno aquí abajo. Entonces, ese está unido a 4 átomos de carbono, es un carbono cuaternario. Y pues lo demás pues está más sencillo. Aquí vemos igual, este secundario, todos los celestes son secundarios, este secundario está aquí uno, acá está otro, este secundario, aquí está este de arriba, este de un lado. En el caso de este lila, pues es terciario, tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Aquí tenemos otro rojo, el rojo recordemos que son los cuaternarios, tienen que estar unidos a 4 átomos de carbono, es 1, 2, 3 y 4. Y pues por lo general siempre los carbonos terminales, los que van al último, son carbonos primarios, ¿sí? Siempre los terminales. Son los carbonos, los últimos carbonos. Entonces, más adelante se les pasan los ejercicios.